Hermanos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien y que estén también todos sintiendo el mismo gozo que yo siento aquí cada vez que me refiero a la palabra del Señor, cada vez que predico, cada vez que hablo de la palabra del Señor. Es un gozo maravilloso, hermanos, gozo que debe ser común en todos nosotros cuando hablamos del Evangelio de Jesús. Muy bien, hermanos. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos aplicado o hemos elaborado en algún momento una planilla para solicitud de empleo o una planilla para ingreso a una institución determinada. Estamos hablando de muchos datos que hay que llenar, por ejemplo, para entrar a un colegio, a una universidad, para una solicitud de empleo. En fin, en muchas ocasiones nos toca entonces diligenciar esta serie de formularios y creo que la gran mayoría de nosotros hemos pasado por esa experiencia. Cuando llenamos ese tipo de formularios, nos encontramos en muchas ocasiones con muchas condiciones que debemos cumplir para poder aplicar. Condiciones como la edad. En muchas ocasiones dice se solicita un obrero de tal área o un profesional en determinada área que esté entre los 30 y los 40 años. La edad, aquí por ejemplo en nuestro país, la edad nos castigan bastante. Los que estamos entre los 40 y los 45 años nos castigan bastante, ¿cierto? Y de pronto da dificultad de verdad encontrar un empleo ya cuando se pasa de cierta edad. Y es una de las condiciones la edad. Otra condición que de pronto nos encontramos es estudios realizados, ¿sí? Nos piden también conocimiento en determinadas áreas por la necesidad de la entidad o bueno, la disponibilidad de tiempo. Sí que hablan, bueno, que esté disponible los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Que esté disponible para viajar, para trasladarse de una ciudad a otra, condiciones que nos encontramos. También encontramos que solicitan una especialización de estudios en determinada área. Y entonces, si la persona o si nosotros reunimos las condiciones exigidas, entonces, y si está dispuesto entonces a cumplir algunos esos requisitos exigidos por esa entidad, entonces se puede solicitar el ingreso a esta institución o se puede solicitar el ingreso a la empresa. Pero, ¿sabían ustedes, hermanos y amigos, que para seguir a Jesús también hay condiciones? Claro. Y creo que hoy nos vamos a llevar una gran lección de parte del Señor. Y son lecciones que son dadas por el mismo Jesús. Es decir, no son sacadas por el hombre. Son condiciones directamente entregadas por Jesús. Para pertenecer entonces al grupo de Jesús debemos cumplir requisitos. Para pertenecer al grupo de Cristo, para ser cristianos, se deben cumplir algunas condiciones, hermanos y amigos. Lo que pasa es que generalmente queremos seguir a Cristo con exigencias propias. Esa es la verdad. Queremos pertenecer al grupo de los cristianos bajo nuestras propias condiciones y buscando básicamente el beneficio de las bendiciones divinas. Eso sí nos encanta y ahí sí nos enfocamos, hermanos. Debemos ser conscientes que eso es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Veamos entonces, hermanos y amigos, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué claridad nos da el Señor a través de su palabra con este tema que hemos planteado en esta oportunidad? Por eso los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 9, a partir del versículo 57
y vamos a leer versículos 57 al 62. Y dice la palabra del Señor. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 9:57. Dice la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honor, honra y gloria, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por la bendición maravillosa que nos das en este hermoso día. Nos permites estar aquí, Señor, en tu casa de oración. Y nos permites entonar cánticos de adoración y de alabanza, Señor. Y nos permites escuchar, o más bien deleitarnos con tu maravillosa palabra. Permite que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, y que el Espíritu Santo esté ministrando en esta mañana en todos nosotros, para que esa palabra, Señor, se quede en lo más profundo de nuestro corazón y que podamos hacerla viva en la vida de cada uno de nosotros, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. A través de esta porción de la palabra de hoy, entonces vamos a ver las condiciones para seguir a Jesús. Y Cristo o Jesús sabía muy bien para dónde iba, pero también sabía lo que le esperaba. Y él sabía que la maldad del pueblo sería el instrumento que Dios usaría para llevarlo a la cruz. Pero esa no era la verdadera razón, sino creo que era una parte de la causa. Y aún sabiendo Jesús lo que le esperaba, dice la palabra por ahí en el versículo 51, unos versículos antes, dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén a completar su misión. Y lo más hermoso de todo esto, hermanos, es que él no iba en una actitud de mártir, sino que él estaba totalmente de acuerdo con su Padre en el plan divino. Él se había sometido voluntariamente a participar en el plan perfecto de perdón y de salvación para toda la humanidad. Pero, ¿cuánto rechazo, iglesia, ha recibido el Salvador a través de la historia? Y en este capítulo 9 incluso nos muestra el Señor a través de Lucas algunos de ellos. Hay unos versículos antes, podemos ver el rechazo por los samaritanos, a partir del versículo 51 de este mismo capítulo 9. Los samaritanos mostrando esa antipatía tradicional hacia los judíos en general. Entonces se enfocaron en ese espíritu de hostilidad, no solamente con Jesús, sino con los discípulos de Jesús. Todo esto tuvo origen mucho tiempo atrás, tuvo origen desde la antigüedad, pero seguía vigente en los tiempos de Jesús. Por lo tanto, entonces los samaritanos no dejaron que los discípulos hicieran arreglos para que Jesús se hospedara ahí en esa región, y tuvieron que pasar entonces a otras tierras.
Pero también vemos que Jesús es rechazado por tres hombres que eran potenciales discípulos de Jesús, potenciales. El Señor experimenta entonces aquí en la porción de hoy otra clase de rechazo, otra clase de repudio por personas que simplemente colocan peros o colocan excusas para no entregarse totalmente a Él. Pero Él afirmó que nada era más importante que el mismo Mesías y el mensaje que traía el Salvador, el Mesías. Lucas, tenemos que mirar que no nos cuenta qué pasó con estos tres individuos, pero es obvio que no tuvieron la perseverancia, es obvio que no fueron perseverantes en lo que decían querer hacer. Personas así, y tenemos que ser realistas, no hubieran aguantado de ninguna manera lo que le esperaba a Cristo y lo que le esperaba a todos los seguidores de Cristo unas pocas horas más adelante o unos pocos días. ¿Y saben algo, iglesia? Una de las enseñanzas que debemos extraer de una porción como esta es que el verdadero discípulo de Jesús no pone peros. El verdadero discípulo de Jesús no pone excusas. Y las verdaderas prioridades de un discípulo de Jesús son las prioridades del mismo Jesús. Pero eso lo debemos entender, hermanos, y llevarlo al corazón y llevarlo a la práctica. Cuando se sigue a Cristo hay que seguirlo de cerca, no de lejos, como pretendemos hacerlo muchos de nosotros, iglesia. Muchos quieren seguir a Jesús y muchos son invitados a hacerlo, pero ¿saben algo? De esta porción, si de algo podemos extraer, es que las condiciones de Jesús para que lo sigan son radicales. Las condiciones de Jesús no son superficiales. Y no todos, tenemos que aceptarlo, no todos estamos dispuestos a aceptar estas condiciones y asumirlas. Pero son radicales. Y Lucas nos relata aquí tres casos, nos presenta tres personajes que probablemente pues no han sido los únicos o no fueron los únicos, pero que ilustran, iglesia, la realidad humana de cara a los desafíos del reino de Dios. El primer personaje de la porción de hoy mostró, o más bien le manifestó a Jesús el deseo de seguirlo a donde sea, a donde quiera. Te seguiré a donde quiera, le dice este personaje. Yo creo que muchos de nosotros quizás le hemos expresado a Jesús, o nos hemos expresado de esa manera hacia Jesús. Te seguiré a donde sea. No, de pronto al escuchar esa frase uno dice, no, pues, tremendo personaje. Pero el Señor, que discierne las reales intenciones del corazón, advierte entonces que las motivaciones de este personaje no eran correctas. La respuesta de Jesús denuncia las reales intenciones de aquel hombre, porque las expectativas de este personaje eran materiales, iglesia. Jesús en ese momento era un simple peregrino de paso hacia Jerusalén. Y humanamente hablando, Jesús hacía mucho tiempo lo había dejado todo para poder desarrollar y cumplir la misión que le había dado el Padre soberano. Las zorras y las aves, podríamos decir que tenían mejor patrimonio en esas circunstancias que el mismo Salvador. Y eso es mucho decir. Eso es como si miráramos la declaración de renta de Jesús y estuviéramos diciendo de que las zorras y las aves tenían más cosas que el mismo Jesús. Jesús no tenía nada para ofrecer a alguien que se le acercara a Él con expectativas de riqueza. El Hijo del Hombre
había escogido el camino del despojo en favor de pecadores y de marginados como tú y como yo. Quien decida hoy, óigase bien, iglesia, quien decida hoy seguir a Jesús, deberá asumir el mismo desafío que Jesús asumió. Deberá tener la misma actitud que tuvo Jesús, y deberá tener la misma manera de pensar que tuvo Jesús, como lo vemos en Filipenses capítulo 2 en sus primeros versículos. El segundo personaje o el segundo caso que nos presenta Lucas aquí en la porción de hoy es Jesús quien toma la iniciativa. Noten ustedes que el anterior fue el que le dijo a Jesús: te seguiré. Pero ahora en el segundo personaje es Jesús quien toma la iniciativa y le dice: sígueme. Pero ahora no se trata, podríamos decirlo, de una motivación incorrecta, sino que aquí vemos como una disculpa, una excusa infundada, ahí en el versículo 59. Este hombre pidió primero que lo dejara ir a enterrar a su padre. Y no sabemos si este personaje, digamos, tenía al padre muy enfermo, o el padre de este personaje estaba en agonía en ese preciso momento, aunque creo que lo más probable es suponer que simplemente su padre estaba bajo el cuidado de este personaje. Y lo que él quería decir es que, bueno, cuando él se muriera, cuando llegara la hora de la muerte del padre, entonces sí, seguiría a Jesús. Que cuando muriera el padre, entonces sí iba a estar habilitado para seguir a Jesús, luego de cumplir entonces, entre paréntesis, con el noble propósito de cuidar a su padre. Aparentemente podríamos decir que era el hijo primogénito, ¿sí? Y por ello quizás asumía la responsabilidad de cuidar a su padre. Quizás lo que quiso decir este segundo personaje es: mira, permíteme esperar que mi padre muera y luego te sigo. Pero noten ustedes el énfasis, iglesia, que puso Jesús en la respuesta, mostrándonos, denotando la urgente necesidad de compartir el evangelio, lo urgente de la misión. Mire, eso es lo que podemos ver ahí. Entonces, el reino de Dios, iglesia, conlleva una dimensión no solamente de urgencia, sino de radicalidad. Es lo que lleva el mensaje del reino de Dios. Es urgente y es radical. Pero la otra cosa que debemos entender, hermanitos y amigos, es que el tiempo del reino es hoy. El tiempo del reino no es mañana. El tiempo del reino no es ahora. El tiempo del reino es ya. Es más, Jesús ya había definido lo que significaba seguirlo a Él. Aquí en el mismo capítulo 9, versículo 23, Él decía: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué le dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces hay condiciones dadas por el mismo Jesús. Más adelante en el capítulo 14, versículo 26, vuelve y toca el tema sobre las condiciones para seguir a Jesús. Y esa respuesta que encontramos de Jesús en el versículo 60 sugiere que este hombre quizás era un sincero creyente, que ya conocía el reino de Dios y que por lo tanto podía y debía anunciarlo. Porque ¿qué le dice el Señor? Deja que los muertos entierren a los muertos. Pero ¿y qué continúa? ¿Cómo termina? Y tú ve y ¿qué? Y anuncia el reino. Tremendo. Deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Creo que los muertos aquí, iglesia, es una clara referencia a los demás miembros entre la familia que ahora tendrían la oportunidad de cuidar a este padre, probablemente anciano, hasta que muriera. De hecho, a través de la palabra uno puede ver entonces
que los no creyentes ya están muertos. La palabra nos dice eso. Y no tienen que esperar hasta el día de juicio para saberlo. Lo podemos ver ahí en Juan capítulo 3, versículo 16, por ahí hasta el 19. El no creyente ya está muerto. Y tú ve y anuncia el reino de Dios, le dice el Señor a este segundo personaje. Entonces, el mandato de predicar el evangelio para los vivos es urgente, hermanos. Y es tan urgente que puede parecer, noten ustedes, puede parecer irrespetuoso y puede ser hasta, no sé, llamarlo hasta deshonroso, que se tengan que postergar o subestimar tareas familiares en pro de la evangelización. Porque muchos de nosotros dirán, pero ¿cómo es posible que mi padre esté de esta manera y entonces primero el evangelio? Ahí está, la condición de Jesús es radical. Hay prioridades que debemos tener por encima absolutamente de todas otras. Lo que pasa es que nosotros como humanos somos los que colocamos las condiciones a nuestra manera de ver el evangelio. Pero Jesús es radical con las condiciones. Tercero, esta otra persona, el tercer personaje, pide otra vez seguir a Jesús, pero no sin antes entonces ir a la casa y despedirse de la familia. Es lo que le dice. Tal vez uno podría mirar acá que tal vez su familia había ejercido o podría ejercer cierta presión para hacerlo desistir de la idea. Y de pronto entonces el ir a despedirse se convertía en un riesgo para que lo hicieran cambiar de idea. ¿De cuál idea? De seguir a Jesús. Eso es lo que parece insinuar la respuesta de Jesús ahí en el versículo 62. Aparentemente, esta persona entendió el evangelio y estaba dispuesto a seguir a Jesús, pero no estaba dispuesto a vivir lo que ya hemos comentado, la radicalidad, y no estaba dispuesto a vivir la urgencia del reino de Dios. Jesús utiliza aquí la experiencia de arar para ilustrar no solamente el cuidado, sino para ilustrar la importancia con que uno debe vivir o tomar la vivencia del reino. Miren, ¿qué pasa si uno está arando? Yo no sé si muchos de acá tienen la experiencia de arar la tierra, pero lo que sí es cierto es que si uno está en esa tarea y uno está arando y se descuida, entonces ¿cómo queda el arado? Completamente torcido. Y afectaría y dañaría incluso el trabajo que se inició de tiempo atrás o de horas atrás. Por lo que literalmente arando no es posible mirar atrás mientras se está arando. Entonces esta labor, ¿qué demandaba? ¿Qué pide esta labor? Esta labor pide aplicación, pide dedicación y pide una concentración plena. De ahí la comparación que hace con el arado. Cuando uno ve este tipo de situaciones, de excusas para ir a despedirse, en el Antiguo Testamento también encontramos una experiencia de Elías cuando hace el llamado a Eliseo. Eliseo le pide el favor a Elías que lo deje ir a despedirse de la familia para continuar con Elías. Pero aquí en esta ocasión Elías le permite a Eliseo que vaya a hacerlo. Ustedes pueden verlo ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Pero uno lo que puede ver es que Jesús aquí no lo admitió. Jesús aquí en esta ocasión no lo permitió. Lo cual indica que el llamado de Jesús es mucho más radical que el llamado de un profeta como Elías, que también era radical. El reino de Dios, iglesia, no permite lealtades divididas. El reino de Dios no permite lealtades condicionadas. ¿Saben cuántas condiciones le ponemos al Señor para seguirlo? Cada uno, qué bueno que analizara, hiciera una reflexión.
Y créame que todos le ponemos condiciones al Señor para seguirlo. Al primer personaje de la porción de hoy, Jesús ni siquiera le menciona el reino de Dios, porque es que indudablemente el primer personaje vemos que no era ningún creyente y solo era un oportunista, hermanos, que buscaba servirse de Jesús, no buscaba servirle a Jesús. El segundo personaje, Jesús lo envía a anunciar el reino de Dios, lo cual indica que era un discípulo que solo debía, digamos, hacer ciertos ajustes en la expectativa familiar. Porque el anuncio del reino no es una tarea eminentemente teórica, como la tenemos muchos de nosotros. El anuncio del reino de Dios debe ser sobre todo vivencial. Debemos vivirlo, sentirlo y gozarlo. Por eso, digamos, se infiere que aquel personaje, el segundo personaje, de alguna manera había progresado en el entendimiento del mensaje de Jesús. Pero el último, el tercer personaje, Jesús lo percibe como un apóstata. Es lo que podemos describir de este tercer personaje. Porque este personaje, habiéndose convencido de la importancia, de la pertinencia y de la trascendencia del reino, se entretuvo, mis hermanos, con las funciones de este mundo. Por lo que siguió mirando atrás. Nos da tanta dificultad dejar lo que tenemos o dejar lo que estamos viviendo. Y eso lo podemos ver aquí con este tercer personaje. Pero ¿cuál es la conclusión con el tercer personaje? No es apto para el reino de Dios. Así de sencillo. Miren, estas experiencias que nos muestra el Señor a través de Lucas ilustran las diferentes reacciones que la gente tendrá en el camino, que la gente tendrá en la historia, que la gente tiene hoy en día ante el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Reacciones de incrédulos, reacciones de creyentes y reacciones de apóstatas, como los podemos ver, como hemos visto a través de la porción de hoy. ¿Saben algo, hermanos y amigos? La única motivación válida para acercarnos a Jesús es el amor a la persona de Jesús. La única motivación para acercarnos y seguir a Jesús es el amor a la palabra de Jesús. La única motivación para seguir y acercarnos a Jesús es el amor a la obra de Jesús. Es la única motivación, el amor a la persona de Jesús, el amor a la palabra de Jesús, el amor a la obra de Jesús. ¿Y cuál debe ser la actitud correcta, hermanos, para seguir a Jesús, para acercarnos y caminar con Jesús? Es acercarnos con un corazón quebrantado, que no espera nada a cambio, que no espera sino la maravillosa bendición de caminar con Él en este mundo. Caminar de la mano de Jesús debe ser un privilegio para nosotros y debe ser la única bendición que debemos buscar todos nosotros para seguir a Jesús. De los tres casos, dos quisieron seguir a Jesús con motivaciones erradas y a solo uno el Señor lo llamó. A solo uno el Señor le dijo, sígueme. Y creo que el relato nos deja de alguna manera en un suspenso sin saber en qué paró todo esto, en qué finalizó esto. Pero sí tenemos una enseñanza hermosísima. En este sentido, noten ustedes que Jesús no facilitó que lo siguieran.
Jesús en ningún momento facilitó el seguimiento, al contrario, fue totalmente honesto al advertir los riesgos que se corren o que se asumen cuando se sigue a Jesús. Es muy claro, porque es que el seguir a Jesús o el seguimiento de Jesús, mis hermanos, exige una completa disponibilidad y exige también una preparación. Exige disponibilidad y preparación, porque es posible estar dispuesto pero no preparado, pero también se puede dar que se está preparado pero no se está dispuesto. Y si estás dispuesto y no estás preparado, no te preocupes, que Dios prepara a sus elegidos. De eso sí te lo puedo completamente decir y tengo un testimonio de eso. Pero si estás preparado y no estás dispuesto, toma decisiones hoy, hermano y hermana. ¿Cuántos de ustedes están preparados, pero no están dispuestos para caminar con Jesús? En conclusión, hermanos, muchos manifestarán el deseo de seguir a Jesús, como en la porción de la palabra de hoy. Pero muchos tienen intereses creados. A esos el Señor Jesús les dice ayer y hoy, no tendrán nada. El mensaje de Dios no puede verse de ninguna manera como un negocio. Algunos personajes, claro que debemos ser realistas, algunos personajes es posible que hayan caído en este error. Pero el Señor Jesús es muy claro en la porción de la palabra de hoy. Y Dios nos libre de volver el reino de Dios una plataforma para negocios. 2. Jesús invita también a muchos para seguirle. Es posible que tú seas uno de ellos hoy. Es posible que tú seas uno de ellos hoy. Es posible que tú seas uno de ellos hoy. Y muchos le responden más adelante, en otro momento. Pero ¿qué le respondes tú? ¿Qué le respondes tú? ¿Qué le respondes tú? Reflexiona. Bajo la perspectiva de la palabra de hoy, que las condiciones son radicales y que debe haber una completa disponibilidad y preparación. ¿O le estás respondiendo al Señor más tarde porque estoy muy ocupado con el trabajo que me has dado? ¿O le estás respondiendo, déjame que termine unas cositas que tengo que terminar? Más adelante hablamos, más adelante tomo la decisión. O de pronto le estás diciendo, no, es que estoy muy joven. Otros quizás, no, es que ya estoy muy viejo. Necesito tener experiencias en esta vida, necesito vivir la vida. ¿Qué le respondes hoy al Señor ante su invitación a seguirlo? Pero de manera real, de corazón, con un corazón quebrantado. No como muchos de nosotros lo seguimos. Quizás como el personaje 1 y 3, te seguiré, pero ¿de qué manera? ¿Bajo qué condiciones? Y créanme, iglesia, que debe ser bajo las condiciones de Jesús, no bajo nuestras propias condiciones. Pero a estos Jesús los invita. Y a ti, Jesús te invita a dejar todo y a salir a anunciar el reino de Dios. Y 3, hermanos,
aquellos que le dicen a Jesús, aquellos que le responden a Jesús, que lo seguirán después. Y es posible que tú seas uno de ellos, es posible que tú seas uno de ellos. Jesús le dice, el que mira hacia atrás jamás llegará al destino. Por lo tanto, no eres apto para el reino. Tremendo el Señor. Es radical. Es radical en sus condiciones. Pero yo les pregunto, hermanos y amigos, ¿cuál de esos tipos de seguidores quieres ser tú? ¿Cuál de esos tipos de seguidores quieres ser tú? O más bien, ¿cuál de esos tipos de seguidores eres tú? ¿Qué tipo de seguidor de Cristo eres tú? Reflexiona, profundiza y toma decisiones con el Señor. Pero ten en cuenta que el Señor en sus condiciones es radical, no es superficial. ¿Qué tipo de seguidor de Cristo eres tú? Quizás un seguidor precipitado, como uno de estos personajes, un seguidor que se demora o moroso en tomar la decisión, o un seguidor que no se resuelve en seguirlo de manera apropiada. ¿Saben algo, hermanos y amigos? Seguir a Jesús tiene sus implicaciones. Seguir a Jesús tiene sus condiciones, como lo hemos visto a través de la palabra de Dios en el día de hoy. Pero llévate algo bien claro hoy. El reino de Dios es para hoy, el día del reino de Dios es hoy, es ya, no es mañana. Así que reflexiona y toma decisiones. Les pido el favor de ponerse en pie. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, honor y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la enseñanza del día de hoy. A veces, Señor, tomamos el caminar con Cristo, el seguir a Cristo de una manera deportiva, de una manera muy superficial. Y hoy nos aclara, Señor, a través de tu palabra, que tú eres radical, que tú tienes condiciones, Señor, y que algunos por sus motivaciones o por su respuesta les dices, no eres apto para el reino. Así que ayúdanos, Señor, a tomar decisiones en el día de hoy, que a partir de hoy, Señor, podamos tomar la decisión de seguirte a tu manera, cumpliendo tus condiciones, Señor, no bajo nuestras exigencias. Te damos gracias por esta hermosa palabra, por esta hermosa enseñanza. Permite a todos nosotros, Señor, permite a tu iglesia y permite a las personas que están escuchando este mensaje, Señor, que puedan tomar decisiones, Señor, y que te sigan de manera correcta. Y que podamos entender, Señor, que tú exiges disponibilidad y preparación. Y que todos nosotros podamos reflexionar qué tan dispuestos estamos y qué tan preparados estamos. Y que tomemos decisiones, Señor, en disponibilidad y en preparación, para seguirte de manera correcta y para ir y anunciar el reino de Dios. Te alabamos, Señor, te damos honra, honor y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Démosle un fuerte aplauso al Señor.